Venezuela ha estado en una coyuntura este año, especialmente en 2025, en el que lo decíamos al principio, ha anotado, creo, una nueva victoria al hacer frente a este ultraje que significó el secuestro de los 252 migrantes venezolanos en El Salvador. Me decía alguien, si hubiese sido otro país, se pudren esos migrantes en el SECOT de El Salvador. Venezuela hizo todo lo posible por traerlos de vuelta y los trajo. En esta pretensión colonialista a estas alturas del mundo por parte de Estados Unidos, donde toma una ley que tenía engavetada, como decimos aquí, de alguna forma, y de esta manera intenta atacar a Venezuela una vez más. Y Venezuela responde, además trayéndose a los 252 migrantes a Venezuela de vuelta. Ha sido una victoria sin duda política y que ahora mismo también voltea, le da un giro, ¿no?, a esta historia que se teje en torno a Venezuela fuera de nuestras fronteras, como que Venezuela es un país que viola o un Estado que viola los derechos humanos. Yo creo que ha puesto en entredicho además los organismos internacionales, principalmente la ONU, cuando tenemos una guerra en vivo y directo desde Gaza, que además el escenario cada vez es más espantoso ante el silencio de estos organismos internacionales. Entonces, ¿cómo podemos ver a Venezuela ahora mismo que ha dado estas respuestas no solo desde lo económico a lo interno, con unas consultas populares que ahora mismo incluyen a la juventud como primera consulta de la juventud para elegir sus proyectos, y que da también esta, como decía Chávez, esta rabo cochino en términos de béisbol, para responder Curva. Curva. exacto, para responder al tema de la situación de los migrantes, venezolanos secuestrados y que se vinieron de vuelta. Entonces, quieren seguir con el tema del colonialismo, pero ¿cómo se ve Venezuela entonces ahora mismo desde afuera? Bueno, mira, en primer lugar, qué lujo estar en esta mesa con Miguel, con Abel y con María Antonieta, ¿no? Así es, muchas gracias. De verdad, un lujo. Tengo una primera propuesta y es que Ujú. esta intervención brillante de Abel tiene que hacerse un videoclip así con, no, es Ya lo que están haciendo. has Ya capturado, eso, compadre, está sucediendo, se está haciendo. vale, porque eso ya está, vamos, has capturado los desafíos de nuestros tiempos, o Ujú. sea, de una manera brillante y además sintética, impresionante. Bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que, fíjate, mientras en Venezuela se hace esfuerzo por tener participación popular de los jóvenes en el quehacer diario de este país, en hoy día que se está votando Ujú. propuestas de jóvenes por todo el país, o sea, están aprovechándose de las elecciones municipales para, paralelo a eso, poner allí propuestas que los jóvenes están decidiendo ellos mismos y poniéndolas en la mesa para que la gente les vote cuál de estas propuestas puede ser en un municipio más atractiva para la población. Tú tienes un Bukele que está metiendo los jóvenes en masa a las cárceles, torturados, y que está haciendo un negocio de eso, porque ahora estamos viendo cómo ante el imperialismo él está proveyendo de un espacio para meter preso toda la gente que Estados Unidos quiere exportar fuera del país y cobrando una millonada. O sea, es Además. una cosa de un cinismo impresionante, ¿no? Entonces, mientras a Venezuela se le hace una campaña mentirosa en el mundo de ser una dictadura, un país autoritario, etcétera. Yo que he venido aquí varias veces como observador internacional de las elecciones, la verdad que cada vez que vengo me sorprende cada día más el avance en la participación, tanto en la democracia representativa como en la democracia directa, directa del pueblo en las decisiones. O sea, y cómo aquí se conjuga el poder de la democracia representativa con el poder comunal. O sea, yo diría que Venezuela, en términos de democracia, es uno de los países más democráticos del planeta Tierra. Y sin embargo, ¿qué hacen los medios de desinformación masiva y de distorsión del imperialismo? Venderte el mundo al revés, donde entonces, pues un Bukele aparece como un tipo legitimado, ¿no? En hacer estas barbaridades, ¿no? Y un país como Venezuela parece totalmente desprestigiado. Y entonces lo que estamos viendo, creo yo, es una maniobra que tiene que ver, todo que ver con el tema del colonialismo, porque si tú te sometes
colonialmente al imperialismo, tú vas a tener buena prensa, ¿no? Los países que resisten, Cuba, Nicaragua, Venezuela, son sometidos a una cantidad de mentiras y además de las sanciones, además del bloqueo que debe estar considerado, creo yo, en los debates internacionales de genocidio. Estamos viendo el genocidio en Gaza, una barbaridad, pero no estamos viendo los muertos que producen las sanciones y el bloqueo. Es una forma de genocidio invisibilizado, porque no, ahí hay víctimas de seres humanos en grandes números que mueren todos los años, todos los días, en Cuba, en Venezuela, en diferentes lugares, a causa de un bloqueo criminal. ¿Sabe? Y eso realmente en el mundo del imperialismo, pues eso está totalmente legitimado hacer eso. Y claro, el colonialismo y el neocolonialismo son las vías que el imperialismo da para que queden legitimados en los medios de comunicación masiva. Si tú cuestionas ese sistema, entonces ya entras en la cámara de gas de las sanciones, bloqueos y de mentiras que se repiten todos los días por la prensa. Yo conozco gente de la izquierda, gente de izquierda en América Latina, repitiendo todas estas mentiras. Y entonces, ¿pero qué pasó aquí? O sea, el mundo al revés. Esto que dice Abel de los jóvenes ahora votando a Milei, votando al fascismo, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto hasta qué punto las izquierdas de esos países precisamente repiten las mismas relatos que los medios están diciendo, Cuba, Venezuela, etcétera. Entonces, claro, esos jóvenes lo que están oyendo es que es un mundo donde no hay posibilidades ni alternativas. Entonces ahí viene un demagogo de turno a venderte la moto, ¿no? Y entonces, si las izquierdas de esos países repiten los relatos que el imperio dice Venezuela, de Cuba, de otros países, los países que están intentando hacer transformaciones, etcétera, imagínate qué le queda a un joven en un lugar como Argentina, y dice, bueno, ¿y para dónde miramos? Correcto. Pues miran, entonces aparece el demagogo Milei vendiéndole villas y castillas y no van a mirar para acá porque la misma izquierda está diciendo que Venezuela es autoritaria, una dictadura y Cuba también, no sé qué. ¿Te fijas? Entonces hay unas complicidades también de lamentables de cierta izquierda tibia. Eh, Ahora, qué lectura dará esto, Ramón? Tú que eres tan conocedor de la realidad estadounidense, profesor ya en los Estados Unidos durante muchos años, porque yo creo que Trump está siendo asesor de esta campaña presidencial. Es decir, acordar la liberación de 252 migrantes, que en realidad se traduce en el rescate milagroso, si me permite la expresión, por parte del presidente Nicolás Maduro, del gobierno todo, y al mismo tiempo echa para atrás el tema de Chevron, que era también cantado, a días de unas elecciones. Y recordemos que la niña Michaelis también fue liberada a días de las otras elecciones. Y esto evidentemente tiene un impacto muy grande en el pueblo venezolano, porque ¿quiénes son los migrantes? No son chavistas, no son independientes, son opositores, son chavistas, independientes y opositores que fueron empujados por razones económicas a salir del país y después abandonados a su suerte. A ver, cuando estos migrantes salieron, habían cámaras en vivo de CNN, de Fox News, estos Luisitos y estos, entre comillas, influencers. Yo creo que los influenciadores son el Che Guevara, Simón Bolívar, estos son otra cosa, pero influenciadores no son. Estaban en vivo siguiendo las calamidades de un pueblo venezolano que no tiene tradición de migrar, tiene tradición de recibir migrantes. Segunda Guerra Mundial, españoles, después de las dictaduras del Cono Sur también recibió a chilenos, a uruguayos. Ahora los abandonan. Entonces, justo antes de unas elecciones, el presidente Maduro recupera estos 252 y estos 252 dan las gracias al presidente Nicolás Maduro, al gobierno bolivariano, y dicen, ¿y dónde estabas tú, María Corina Machado? ¿Y dónde estabas tú, Leopoldo López, Juan Guaidó? Y esto evidentemente, y lo coloco sobre la mesa, Ramón, para que me hables de la visión también desde los Estados Unidos, esto va a tener un impacto en las elecciones. Pues van a decir que nadie votó, que hubo fraude, pero el impacto es de que te llegó tu primo, que te llegó tu hermano, que te llegó tu vecino.
Fíjate, esto que tú estás diciendo es muy interesante porque hay que decir algo. El gobierno bolivariano y Nicolás Maduro nunca preguntaron por quién tú votaste y de qué partido tú eres a la hora de dar el apoyo. El apoyo se da porque es venezolano, porque esto es un país soberano, un país digno que no va a permitir que un país imperialista venga a pisotear a nuestra gente. Eso es un ejemplo al mundo. Fíjate que si tú miras los Estados Unidos, Trump está, cualquier cosa que hace Trump es por quién tú votaste. ¿Votaste por mí? Te apoyo. No Ujú, votaste por mí, no es que no te apoye, es que te voy a acabar. O ujú, sea, es vengativo. ujú. Entonces, ese tipo de personaje fascista, autoritario, es el que luego se para en una tarima a decir, ese es democrático, ese es Correcto. autoritario y ese no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, ese señor, que es el ejemplo del autoritarismo y el fascismo, del racismo rampante, ahora va a dictarle al mundo quién es democrático y quién no lo es. Y aquí ha demostrado Nicolás Maduro con su compromiso con los venezolanos. O sea, y la pregunta no es de qué partido tú eres, por quién tú... No, no, tú eres venezolano. Vamos a apoyar a todos los venezolanos independientemente de ideología, porque esto es un país soberano que se tiene que respetar la dignidad, los derechos humanos y los derechos del pueblo venezolano, no importa qué. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo, como tú dices, le ha hecho, le ha ayudado en parte a la campaña de Nicolás porque ha demostrado uno de los prejuicios mayores que se han vendido en el exterior, es que supuestamente Nicolás Maduro es un dictador autoritario y que si tú no eres chavista, discriminan contra ti, te votan, Te no te persiguen. apoyan, te persiguen y mira lo que acaba de pasar. O sea, es eh, como un milagro de Dios que en este Sí, momento sí, aparezca, que se caen las máscaras, ¿me entiendes? correcto. Las máscaras se caen y queda claro quién es quién aquí. O sea, porque es que no, imagínate tú algo como esto pasando justo antes de unas elecciones. Yo creo que es muy clarificador para el pueblo venezolano y para el que tuviera alguna duda del compromiso del gobierno bolivariano y Nicolás Maduro. Ahí está lo que acaba de pasar ¿No? en esa Y negociación. Ramón, para que sigas ahondando en esto, ¿no? Insisto con el tema de la realidad estadounidense. El lunes yo entrevisté al presidente Nicolás Maduro. Estaba ahí Jorge Rodríguez, estaba ahí el fiscal general de la República llegando y estaban ahí los muchachos, parte de los 252. Y ese mensaje que tú estás dando al interno de Venezuela también lo está dando fuera de Venezuela. Él dijo frente a nosotros, María Antonieta, gracias al presidente Donald Trump y gracias a Marco Rubio, ya va, ya va. Más allá de las diferencias políticas, ideológicas, abismales, él está dando las gracias como jefe de Estado a dos personas que no una, sino varias veces intentaron asesinarlo. Imagínate el mensaje que está dando. Yo me quedé petrificado. Y eso habla, aquí yo no quiero exagerar ni, pero yo lo vi a una estatura como la de Fidel, como la de Chávez, como cuando tú poco Friedrich Nietzsche, ¿no? Estás más allá del bien y el mal y da las gracias a quienes te trataron o te tratan, ¿no? De tumbar y de matar en una coyuntura donde tienes allá 252 muchachos que están siendo torturados por Bukele en tu casa. Impresionante. Eso es impresionante, claro. Se ve también algo que repite mucho Nicolás Maduro y que a veces la gente lo toma superficialmente, y es que esta revolución está movida por el amor. Ujú. Porque de verdad, si no hubiera amor, si hubiera odio, no habría ese tipo de gestos de solidaridad con las víctimas, pero además ese gesto de decirle al que te trató de matar, gracias porque, ¿entiendes? O sea, El asesino del Che, que hizo Cuba, ¿no? Le prestó más bien ayuda sanitaria para su Hay víctima. una palabra, Miguel Ángel Ramón, que es humanismo. Mm, La revolución bolivariana, como la revolución cubana, es profundamente humanista. Por eso el presidente Maduro no pregunta por quién votó la gente que está torturada por Bukele, sino que como venezolanos, como seres humanos, los respeta, los protege y,
hace lo imposible para regresarlo a la patria. El humanismo, esa palabra que a veces parece que ya no va a estar de moda en los momentos más viles de esta humanidad, tanta crueldad, tanta perversidad, el humanismo. Son revoluciones, nuestros procesos revolucionarios son humanistas, algo que a Trump le debe sonar como de Marte, son humanistas. No, perdón. Sí, No, no, no. adelante. No, me tira mucho de- No, mira, fíjate, hay algo que quería comentar. Fíjate, estamos en un momento histórico donde la barbarie se normaliza, donde la barbarie aparece Correcto. como las formas normales de hacer política. Entonces, fíjate, si lo miramos en la historia de larga duración, siglo XVI, cristianízate o te mato. Ujú. Bien, millones de seres humanos asesinados en el siglo XVI ese lema, cristianízate o te mato. Siglo XIX, civilízate o te mato. Millones de seres humanos asesinados, sobre todo pueblos indígenas en todo el planeta con el civilízate o te mato. Bien, o sea, son proyectos imperialistas, colonialistas, genocidas, desde el primer día, desde hace 500 años. Luego va, siglo XX, desarrollate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú eres pobre, tú eres no sé qué, y aquí venimos a desarrollarte, vamos a saquear tus recursos naturales, ofrece mano de obra barata, que algún día serás como nosotros. Entonces, Ujú. a pesar de que esa pobreza en el desarrollo de Tematos viene de 400 años de saqueo colonialista y neocolonialista de nuestros países. Pero ahora dicen, no, que tú tienes una cultura subdesarrollada. Entonces, siglo XX, democratízate o te mato. ¿Bien? Ese es el Y lema entonces, que lo... siglo XX, pues tú eres autoritario, claro, porque en el desarrollo de Tematos metieron dictaduras militares, golpes de Estado de la CIA por todo el planeta, metiendo dictaduras militares desarrollistas por todos lados, matando a millones y desapareciendo a millones de seres humanos. En Indonesia, en el primer mes del golpe de Estado en el año 65, el primer mes mataron a más de 1 millón. Y pongo ese ejemplo porque nos queda como de lejos, pero para darnos cuenta que esto es una cosa planetaria, ese proyecto de desarrollo Totemato. Entonces, ahora, siglo XXI, democratiza Totemato, a pesar de que muchas de esas gobiernos autoritarios y dictadores lo pusieron ellos mismos con los golpes de Estado del desarrollo totemato de la CIA. Cierto. ¿Me entiendes? Entonces ahora te lo venden, no, es que tú tienes una cultura autoritaria, yo te voy a enseñar democracia. Y vienen con aviones militares, con bombas, con tanques a enseñarte democracia, ¿viste? Millones de seres humanos asesinados. Y ahora, en el momento de decadencia imperial, observen ahora es suicídate o te mato. Bien, esto ya es casa. Suicídate o te mato. Y fíjate, antes te vendían la moto, ¿no? Venimos a cristianizar, venimos a civilizar, venimos a desarrollar, venimos A a democratizar. democratizar. Ahora se le ha caído la máscara al imperio y ahora es suicídate o te mato porque yo necesito un resort hotelero aquí frente al mar en Gaza. O sea, y así el descaro ya y el cinismo, la deshumanización ya más abierta y descarada, que ha estado allí desde el primer día, pero que siempre se encubría con algún discurso altruista. Ahora se acabó eso. Ahora es suicídate o te mato que necesito hoteles frente a la playa aquí. O sea, imagínate tú dónde hemos llegado, ¿entiendes? En Estados Unidos, adentro de Estados Unidos, está ocurriendo un proceso que desde acá es difícil de verlo desde acá. Sí. Pero allá adentro está ocurriendo un proceso muy interesante que yo lo llamaría, hay una lucha al interior de Estados Unidos entre dos corrientes fuertes. En primer lugar, sabemos que la demografía en Estados Unidos, y estos son cálculos del gobierno estadounidense, para el 2040 los blancos americanos son minoría demográfica. ¿Bien? Para el 2040 estamos aquí a 15 años. Y probablemente sea antes esto. Entonces, eh, el, la lucha ahora mismo es entre aquellos que quieren restablecer el apartheid, porque ¿cómo vas a hacer los blancos americanos en un contexto donde ya no son mayoría demográfica, donde van a ser minoría demográfica? ¿Cómo pueden mantener ellos el poder? Entonces, uno de los mecanismos es generar nuevas formas de apartheid, nuevas formas de colonialismo al interior.
Uno de ellos, el multiculturalismo liberal, donde yo ahora agarro un rostro negro, un rostro claro. latino, un rostro asiático, lo pongo en la administración del Estado, no cambio nada de la gente que esa gente representa, no cambio la situación de pobreza, de dominación, explotación, racismo, etcétera, de esas poblaciones, los dejo donde están, pero ahora doy un rostro multicultural y multirracial a un Estado supremacista blanco imperialista. Es una estrategia perversa. Entonces, un maquillaje, ¿verdad? Entonces, del otro lado, hay fuerzas que están luchando por descolonizar el imperio por adentro. O sea, y ahí hay unas luchas fuertísimas, pero fuertísimas, sobre todo con el crecimiento de las poblaciones latinas, que vamos a ser la mayoría de las minorías, vamos a ser los latinos. Ya en varios estados de Estados Unidos somos mayoría demográfica. Y esto va a multiplicarse. Por eso la obsesión de Trump y los supremacistas blancos con el tema de la muralla, los latinos y todo eso, porque saben que en este siglo ellos se están convirtiendo en minoría demográfica. De ahí viene toda esa locura que estamos viendo y toda esa, paranoia que tienen. Viene de esa realidad, que no lo dice ni yo lo digo, ni lo dice el censo de población de Estados Unidos. Entonces, estamos en una situación donde hay dos élites que se disputan la hegemonía dentro de Estados Unidos. Son dos élites, las dos supremacistas, las dos son fascistas. Una, los fascistas de toda la vida, ¿no? Que son los tipo Trump, etcétera. Y están las élites financieras de Davos. Okay. Entonces, que es Biden y que es mucho del liderato demócrata. Entonces, ahí se está disputando el futuro de ese país ahora mismo, porque son dos élites enfrentadas que tienen, lo único que le ofrecen al mundo es guerra, fascismo, muerte, etcétera. No tienen otra cosa que ofrecer, pero entre ellos hay contradicciones porque unos creen que se debe, ahí hay una disputa, hay unos creen que, por ejemplo, Trump es negacionista con respecto al medio ambiente. Los de Davos dicen, no, no, aquí hay un problema ecológico, pero diferente a como nosotros lo concebiríamos, que es un problema estructural, que es un sistema destructivo de la vida. Esta gente lo concibe como que hay demasiados seres humanos. Sí, Hay que reducir significativamente los seres humanos en el planeta Tierra. O sea, vamos, ¿cómo vas a reducir millones, o sea, billones de seres humanos? Pues ellos dicen que hay 8.000 millones, o sea, 8.000 billones, ¿no? Y hay que reducir a 2 billones, que hay 6 billones Una de más. política de la muerte. Una política de la muerte. Entonces, Gaza es un laboratorio, además de ser un genocidio colonialista, racista, es también un laboratorio, porque están usando inteligencia artificial en la exterminación de seres humanos. En un momento donde esa gente está diciendo, vamos a tener que reducir la población del mundo, pero de manera drástica. Y los 2.000 millones que queden vivos, ellos usan el término transhumanismo, que no es otra cosa que robotizar a los seres humanos, o sea, robotizar a los seres humanos con las nuevas tecnologías, donde vamos a estar a nombre de que vas a mejorar tu inteligencia, memoria, la rapidez de pensar y todo, vas a estar conectado a la nube y van a decidir por ti cómo tú piensas, cómo actúas, qué tú deseas, etcétera, de una manera más brutal que hoy, porque vas a estar conectado en la nube. Entonces, esto parece ciencia ficción, pero ya hay ejecutivos de Google, ejecutivos de Microsoft, de todas estas compañías que han renunciado a sus posiciones de ejecutivos de estas compañías para denunciar públicamente que estamos a la vuelta de la esquina de ese escenario macabro y que parece una película de ciencia ficción de Hollywood, pero que estamos a la vuelta de la esquina de eso, que es una cuestión que ya la tecnología está, es lo que dicen, y que están ya a la vuelta de la esquina de implementarlo, seduciendo a la gente con la idea de que ahora tú te pones un chip o no sé qué, y ahora de momento tú tienes una memoria, de momento tú tienes, pero en realidad tú vas a estar conectado en la nube y te vas a controlar de una manera, si los algoritmos se van a quedar chiquititos al lado de esto que se están Es una planteando. forma de biopoder. Exactamente, es una forma de biopoder brutal. Y entonces digo esto porque, ¿qué pasa?
cuando ustedes ven que en las noticias de momento hay un cambio Ujú. o sea, de los énfasis de las noticias del imperio, ahora con Bukele, o sea, con Venezuela vis a vis Bukele, con Trump, lo que está detrás de todo eso es una lucha de poder con respecto de que este sector de Wall Street Journal, de todos estos periódicos, Washington Post, Ujú. que son los de Davos, que van contra Trump, pero no van contra Trump para crear un mundo mejor, van contra Trump para crear su distopía también fascista. ¿Ves? Entonces buscan la manera de cómo poder de alguna manera aprovechar el momento donde Trump está. ¿Viste lo que está pasando? Después del conflicto de Netanyahu, porque detrás de esto también está el sionismo de todo esto, porque Trump entró en conflicto con Netanyahu en la segunda vuelta del conflicto con Irán. ¿Ustedes vieron eso? Entró en conflicto porque Netanyahu quiere que él siga y que cambio de régimen. Y Trump dijo, no, no, yo cumplí ya yo bombardeé estos 3 sitios, y yo no quiero cambio de régimen, y yo no quiero una tercera guerra mundial, y no sé qué. Yo y eso a principios, allá a mediados de junio, la guerra esa de los 12 días, y yo dije, esto tiene, o sea, Trump tiene los días contados. O le hacen una operación de falsa bandera o le empiezan a sacar escándalos del caso Epstein. Ujú. Y eso está pasando ahora Así mismo. es. Un mes después, eso yo lo dije en un programa con Atilio Borón. Atilio me entrevistó en su programa y yo dije esto. Y ahora yo lo busqué y dije, mira, sí, exactamente, lo dije así, porque un mes después está pasando. Pasó. Están sacando, filtrando los documentos del caso Epstein. ¿Saben lo que estamos hablando? Sí. Una Claro, red internacional por del supuesto. sionismo, del Mossad, donde ahí entrampan a los grandes millonarios del mundo y grandes élites políticas del mundo en actos de pedofilia que los filman y luego los chantajean. Bueno, una de esas víctimas de eso es Trump. Bien, no, la palabra víctima realmente no Sí, debería sí, usarla, sí. pero una de las personas que Implicadas, sí. implicadas ahí y que lo tienen filmado y todo es Trump y está en los archivos y ahora le están sacando todo lo que pueden y ahora el movimiento MAGA, que es el Ujú. movimiento que sigue a Trump, Let's Make America Great Again, están quitándole el apoyo a Trump. Ahora Trump se está cayendo, pero en pedazos rápidamente. Entonces, digo esto porque aquí hay un entramado que no podemos perder de vista porque le pasa a mucha socialdemocracia, que porque la gente de Davos habla de ecologismo y habla de un gobierno mundial y no sé qué, se creen que es que son progres, que es que son, y en realidad es un proyecto perverso de crear un nuevo sistema histórico que alguna gente llama el tecnofeudalismo. Ante la debacle de este sistema, ellos quieren quedarse arriba, salvar el pellejo, creando un nuevo sistema peor que este. Y eso es el tecnofeudalismo, usar las nuevas tecnologías para generar formas de dominación, formas de control de la gente mucho más brutales que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, digo eso porque ese conflicto en la prensa americana, Ujú. cuidado, que estos que están criticando a Trump, yo no estoy defendiendo a Trump, yo soy anti-Trump a muerte, es un fascista, pero estos otros son también Claro, fascistas. Entonces, cuidado que no nos confundamos desde la correcto. izquierda con estas críticas, porque parecieran ahora, como tú acabas de decir, esto parece como de izquierda Sí, sí. ahora, la crítica que están haciendo. No, si tú miras a los de Davos, Ujú. parece como si fueran programas de izquierda, que se robaron el programa de la izquierda, pero cuando tú miras lo que ellos en el fondo están Ujú. planteando, es una cosa perversa que no tiene nada que ver con izquierda. ¿Ves? Entonces, eso es importante, creo, lanzarlo para que lo tengamos clarito.